Nunca pensé que terminaría contando esto de esta manera, dejando que las palabras salieran sin orden, sin pausas, como si todo lo que guardé durante tanto tiempo finalmente hubiera encontrado una grieta por donde escapar, porque siempre fui de los que se protegen detrás de lo simple, de lo correcto, de lo que no levanta sospechas ni preguntas. Y aún así bastó que él apareciera para que todo ese equilibrio que yo creía tan firme empezara a tambalearse poco a poco, sin ruido, sin advertencias. Como esas cosas que cambian tu vida sin pedir permiso, y todo empezó en un día completamente normal, uno de esos días que se sienten iguales a todos los demás, yo llegando tarde como siempre, con el paso rápido y la mente ocupada en pensamientos que ahora ni siquiera recuerdo, y él ya estaba ahí, tranquilo, como si perteneciera a ese lugar de una forma que yo nunca había logrado. Y cuando levantó la mirada y nuestros ojos se encontraron sentí algo extraño, no fue inmediato ni abrumador, fue más bien sutil, como una sensación que no sabes explicar pero que se queda contigo, como si en ese momento algo se hubiera detenido apenas un segundo más de lo normal. Nos presentaron, dijimos nuestros nombres, intercambiamos palabras que en cualquier otra circunstancia habría olvidado sin esfuerzo, pero no olvidé su voz, ni la forma en la que me miraba mientras hablaba, como si realmente le importara lo que decía, como si estuviera prestando atención a algo más allá de las palabras, y sin darme cuenta empecé a notar su presencia cada vez más, primero en pequeños detalles, en coincidencias, en conversaciones breves que se alargaban un poco más de lo necesario, y luego en cosas más difíciles de ignorar, como el hecho de que empezaba a buscarlo con la mirada cada vez que entraba a un lugar, como si necesitara confirmar que estaba ahí para sentirme tranquilo, y cuando no lo encontraba algo dentro de mí se sentía incompleto, como si faltara una pieza que no sabía que tenía. Al principio traté de no darle importancia, de convencerme de que era algo pasajero, una simple afinidad, pero entonces empezaron sus preguntas, preguntas sencillas pero directas, de esas que no puedes responder sin pensarlo un poco, preguntas que nadie me hacía, y yo, que siempre había sido cuidadoso con lo que mostraba, empecé a responderle con una honestidad que me sorprendía, como si con él no hiciera falta esconderme tanto, como si su forma de escucharme diera permiso de ser más claro, más real, y poco a poco empecé a bajar la guardia sin darme cuenta, a dejar que me conociera en partes que normalmente mantenía ocultas, y eso me asustaba tanto como me atraía, porque no estaba acostumbrado a sentirme así, no estaba acostumbrado a querer quedarme. Recuerdo especialmente una tarde en la que estábamos sentados sin hacer nada importante mientras la lluvia caía afuera con ese sonido constante que parecía envolver todo, y el silencio entre nosotros no era incómodo, era distinto, casi necesario. Pero yo estaba inquieto, moviendo el pie, evitando quedarme demasiado tiempo dentro de mi propia cabeza, y él lo notó de inmediato, como si pudiera leerme sin esfuerzo, me dijo que no tenía que fingir con él, y esa frase me atravesó de una forma que no esperaba, porque nadie me había dicho algo así antes, nadie me había dado ese tipo de espacio, y cuando lo miré sentí que ya no había forma de esconderme del todo, porque su mirada no era invasiva, pero sí profunda, como si estuviera viendo más allá de lo que yo mostraba, y entonces el tiempo pareció cambiar de ritmo, o al menos así lo sentí, porque él se acercó con cuidado, sin prisa, como si quisiera asegurarse de que yo también quería ese momento, y no me aparté, no quise hacerlo, y cuando sus labios tocaron los míos por primera vez fue un contacto breve, casi tímido, pero lo suficientemente fuerte como para hacer que todo lo demás desapareciera por un instante, y cuando nos separamos el aire entre nosotros era distinto, más denso, como si hubiéramos cruzado algo que ya no podíamos ignorar. Él se disculpó, bajando la mirada, como si temiera haber hecho algo mal, y en ese momento entendí con una claridad que no esperaba que no quería que ese instante se perdiera, que no quería convertirlo en un error, así que fui yo quien volvió a acercarse, quien decidió no dejarlo ir, y ese segundo beso fue distinto, más seguro, más consciente, sentí su mano rozar la mía con una duda que me pareció sincera, y cuando nuestros dedos se entrelazaron algo dentro de mí se acomodó, como si por fin encontrara un lugar donde quedarse. Después de eso todo cambió sin necesidad de que lo habláramos directamente, empezamos a buscarnos más, a coincidir con más frecuencia, a encontrar razones para compartir tiempo, conversaciones largas que parecían no tener fin, silencios que ya no eran vacíos sino llenos de significado, miradas que decían más de lo que nos atrevíamos a decir en voz alta, y aún así el miedo seguía presente, no tan fuerte como antes pero lo suficiente como para hacerme dudar en algunos momentos, miedo a lo que significaba, a lo que implicaba aceptarlo por completo, a lo que otros podrían pensar, a lo que yo mismo estaba descubriendo sobre mí. Había días en los que intentaba tomar distancia, en los que me decía que tal vez era mejor no seguir avanzando, que tal vez estaba complicando algo que antes era simple, pero él nunca me presionó, nunca me exigió respuestas, siempre me dio espacio, siempre me recordó que podía tomarme mi tiempo, que no tenía que entenderlo todo de inmediato, y esa paciencia fue lo que me permitió quedarme, lo que hizo que poco a poco el miedo dejara de ser lo más importante. Recuerdo una noche en la que caminábamos sin rumbo, con el aire fresco y las calles casi vacías,
hablando de cualquier cosa hasta que el silencio volvió a instalarse entre nosotros. Pero esta vez no era un silencio cualquiera, tenía peso, tenía intención. Él se detuvo y me miró y dijo que no necesitaba que esto fuera perfecto, que solo necesitaba que fuera real, y esas palabras se quedaron conmigo porque eran exactamente lo que yo también sentía aunque no supiera cómo decirlo, así que lo abracé, y ese abrazo fue diferente a todos los demás, porque no era solo un gesto, era una forma de sostener todo lo que estaba pasando entre nosotros. Sentí sus brazos rodeándome con cuidado, como si también él entendiera la importancia de ese momento, y cuando le dije en voz baja que era real supe que ya no había vuelta atrás. Con el tiempo aprendí a aceptar lo que sentía sin tratar de esconderlo o reducirlo. Aprendí que lo que había entre nosotros no necesitaba justificarse, que podía existir tal cual era, y en ese proceso descubrí que lo que sentía por él era amor, un amor tranquilo pero constante, que crecía en los detalles, en la forma en la que me miraba, en cómo recordaba cosas pequeñas sobre mí, en los besos que a veces eran suaves y otras veces un poco más intensos, con esa cercanía que te hace perder la noción de todo por unos segundos, pero siempre manteniendo esa ternura que nos definía. Nunca hubo prisa, nunca hubo necesidad de ir más allá de lo que ambos estábamos listos para dar, y eso hizo que cada momento se sintiera auténtico. Ahora mientras digo todo esto me doy cuenta de cuánto he cambiado, de cómo pasé de evitar sentir a permitirme vivir algo que me transforma todos los días. No sé qué pasará en el futuro, no sé si esto durará para siempre o si en algún momento tendremos que tomar caminos distintos, pero sí sé que todo esto valió la pena, cada duda, cada miedo, cada paso inseguro, porque me llevó a este lugar, a poder mirarlo y sentir que estoy exactamente donde quiero estar, y si esto es una confesión entonces no voy a suavizarla ni esconderla, lo quise incluso antes de entenderlo del todo, lo quiero ahora sin miedo a aceptarlo, y aunque el tiempo cambie las cosas siempre voy a quedarme con ese primer instante en el que no aparté la mirada, porque en ese momento, sin saberlo, empezó todo lo que hoy puedo nombrar con certeza como amor, un amor que no necesitó ser perfecto para ser verdadero, un amor que creció despacio pero con raíces profundas, un amor que, incluso si algún día termina, ya dejó una marca en mí que no se va a borrar nunca, porque me enseñó a sentir sin esconderme, a quedarme en lugar de huir, a aceptar que no todo tiene que entenderse de inmediato para ser válido, y que a veces lo más importante no es tener respuestas sino atreverse a vivir las preguntas, y desde entonces cada recuerdo con él se volvió una especie de refugio, una colección de momentos que guardo con cuidado, como aquella vez en la que reímos sin motivo hasta que nos dolió el estómago, o cuando nos quedamos mirando el cielo sin decir nada, sintiendo que el tiempo se detenía solo para nosotros, o esos pequeños instantes en los que nuestras manos se encontraban casi por accidente y ninguno de los dos se apartaba, como si ese contacto mínimo fuera suficiente para decir todo lo que no sabíamos expresar, y es en esos detalles donde entendí que el amor no siempre llega como algo explosivo o evidente, a veces llega así, despacio, silencioso, construyéndose en lo cotidiano, creciendo en lo que parece insignificante hasta que un día te das cuenta de que ya no puedes imaginar tu vida sin eso, sin él, sin todo lo que representa, y tal vez eso es lo que más me cuesta admitir incluso ahora, que ya no se trata solo de lo que siento cuando está cerca, sino de lo que soy cuando estoy con él, de la forma en la que me hizo descubrir partes de mí que no sabía que existían, de la manera en la que aprendí a quedarme en lugar de huir, y si todo esto suena como demasiado es porque lo es, porque nunca pensé que algo así me pasaría a mí, porque nunca pensé que sería capaz de querer a alguien de esta forma, sin reservas, sin máscaras, con todo lo que eso implica, y sin embargo aquí estoy, diciéndolo, aceptándolo, dejando que exista sin intentar reducirlo, porque al final entendí que algunas historias no necesitan ser perfectas ni eternas para ser importantes, solo necesitan ser reales, y la nuestra lo es. Lo ha sido desde el primer momento en el que decidí no apartar la mirada, desde ese instante mínimo que cambió todo sin hacer ruido, y que todavía ahora, cuando lo recuerdo, me hace pensar que a veces basta un segundo, un gesto, una decisión pequeña para que toda una vida tome un rumbo completamente distinto, y que quizás eso fue lo que nos pasó, que sin darnos cuenta elegimos quedarnos, y en ese quedarse encontramos algo que ninguno de los dos estaba buscando pero que ahora ninguno quiere perder, algo que no necesita explicaciones complicadas ni promesas imposibles, algo que simplemente existe, que respira, que crece, y que en su forma más simple y más honesta solo puede llamarse amor.